Comenzamos el sexto episodio de nuestro curso de Vue 3 Profesional y a lo largo de esta clase, muy importante, vamos a estar trabajando dos frentes principales. Si recordamos, en la clase anterior estuvimos ya trabajando la comunicación entre componentes. Muy en concreto, estuvimos desarrollando la comunicación vertical ascendente y la comunicación vertical descendente, que la realizábamos a través de las props, en el caso de la comunicación descendente, desde un componente padre hacia sus componentes hijo, y la comunicación vertical ascendente cuando trabajábamos desde el componente hijo emitiendo eventos a sus padres a través de los emits. Dentro de este punto vamos a estar profundizando dentro de esta clase en un aspecto que se nos quedó pendiente en la clase anterior, y es que estuvimos trabajando, por un lado, esta comunicación dentro del Composition API y estuvimos trabajando también esta comunicación a través del Option API. Sin embargo, nos quedó pendiente, no hicimos el ejemplo de cómo podemos hacer esta comunicación a través del Composition API con el setup establecido en el script, que es la tercera variante que estamos trabajando. En primer lugar, vamos a trabajar todo este módulo y vamos a ver cómo podemos hacer todo lo que estuvimos viendo en la clase anterior a través del Composition API con el setup definido en el script. Y en el segundo bloque de la clase, en el segundo bloque del episodio, vamos a estar trabajando los datos computados. Y es que todavía no hemos entrado a poder observar qué son los datos computados y cómo estos funcionan y sus respectivas respectivas dependencias que estos datos pueden tener sobre los valores que les son referenciados. Todo esto vamos a verlo a lo largo de este episodio que espero sea de utilidad. Como siempre, recordad que si os resulta de interés esta serie de vídeos, no olvidéis darle al like, comentar, compartir todo lo que haga falta, puesto que son series que nos llevan siempre un poquito más de trabajo de lo habitual. Comenzamos. Estamos de vuelta en nuestro editor de código y vamos a ver ese ejemplo que nos faltó desarrollar durante la grabación anterior, en el cual vamos a estar viendo cómo podemos utilizar las props y los emits dentro de un entorno de Composition API con el setup definido en el script, con setup. Para ello voy a agrandar aquí un poquito nuestro código. Teníamos un ejemplo que estuvimos trabajando en la clase anterior y en este ejemplo, lo tenemos por aquí, podemos verlo, habíamos estado realizando la definición, teníamos por ejemplo aquí este post detail en el cual estábamos recibiendo unas props y estábamos ejecutando también unos emits. Este es el formato estándar que trabajamos en este caso a través del Composition API. Recordamos que si lo trabajamos a través del del Option API, el proceso es bastante similar. Sin embargo, aquí en lugar de estar trabajando setup, estaríamos trabajando data, y cuando nombramos los emits o cuando nombramos las props, estaríamos utilizando el this delante. Todo esto lo tenemos controlado, es decir, sabemos gestionar la comunicación vertical descendente y la comunicación vertical ascendente a través de estos métodos. Recordamos que en el setup tenemos las props y luego también tenemos un contexto que estamos recibiendo y que nosotros estábamos desestructurando dentro de la función. Todo esto lo sabemos realizar, lo hemos visto en la clase anterior y sabemos hacerlo. Sin embargo, a lo largo del curso estamos viendo todos los formatos posibles, y uno de los formatos posibles de trabajo que hemos estado realizando es cuando realizamos nuestro componente con el setup dentro de nuestro script. Cuando hacemos esto, tenemos un montado diferente de nuestro componente y tenemos que saber utilizar las props y utilizar los emits dentro de este entorno. Y es que fijaos, cuando nosotros estamos trabajando este tipo de contenido dentro del formato tradicional,
nuestro define component está recibiendo un objeto en el cual nosotros ya estamos haciendo la definición de las props y la definición de los emits. Sin embargo, cuando colocamos este setup, esta exportación no la realizamos, es decir, no tenemos este export. Tampoco tenemos la definición del setup. Y por tanto, nos queda una pregunta que deberíamos resolver a lo largo de este vídeo, que es: ¿cómo puedo entonces, si no tengo esta definición de objetos, cómo puedo indicarle a mi script que voy a utilizar estas props y que voy a utilizar estos emits? Vamos a colocarlos de momento aquí en un archivo distinto para tenerlos ahí, simplemente para saber qué es lo que tenemos que hacer. Lo tenemos tal y como nosotros lo trabajamos en el setup dentro del script. Nos quedaría simplemente eliminar también el return, que ya no es necesario. Y ahora ya sí tenemos el código tal y como nosotros lo hemos venido trabajando en este formato. Sin embargo, podemos observar, vamos a guardarlo, que al hacerlo de esta forma, ni las props ni los emit nos van a estar funcionando. Fijaos que ya el propio editor de código, voy a hacer algo de espacio aquí, nos está marcando las props y nos está marcando los emit como error. Claro, esto es así porque cuando nosotros hacemos la definición del componente de la forma anterior, nosotros en el objeto estamos pasándole esta declaración, estamos pasándole estas props y estamos pasándole estos emits, además del name y otros elementos, ¿no? Sin embargo, en este formato no tenemos ese objeto para poder pasar estos valores. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos dentro de nuestro entorno de trabajo, cuando estamos con el setup dentro del script, cómo podemos hacer estas definiciones? Vamos a verlo. Para ello, vamos a tener dos elementos que vamos a estar importando desde Vue, que son el define props y el define emit. Y van a ser un formato muy sencillo que nos van a estar ayudando a hacer esta referencia. Vamos a importarlos en primer lugar. Vamos a traernos nuestro define props y vamos a traernos también nuestro define emits, que son los dos elementos que nos van a poder permitir definir los emits y definir los props. Como hemos dicho anteriormente, nosotros cuando hemos trabajado esta parte lo hemos hecho a través de la definición en el objeto. En el setup, como no podemos hacer la definición a través del objeto, lo que hacemos es definir una constante. Lo habitual es definir una constante que va a la cual vamos a asignar la definición de las propiedades y a la cual vamos a asignar la definición de los eventos emitidos. Y de esta forma podemos trabajar las props y los emits dentro del script con el setup incluido. Por ejemplo, vamos a hacer en primer lugar las props y por convención de nombres, si bien podríamos estar utilizando el nombre que nos resultase más interesante, por convención de nombres se suele utilizar props. Y los props van a ser nuestro define props. Y en el define props vamos a indicarle cuáles son las props que vamos a estar esperando, cuáles son las props que estamos necesitando para funcionar. Y si no recuerdo mal, las props que vamos a estar recibiendo son las del título y las del contenido. Las tenemos aquí. Pues vamos a hacerlo. Vamos a estar esperando el título y vamos a estar esperando el contenido, tanto el title como el content, que son los dos valores que vamos a estar esperando dentro de la definición de nuestras propiedades. Dichas propiedades las recibimos, que no se me olvide colocarlo, dentro de un objeto. Vamos a colocarlo por aquí y por aquí, eso es. Y ahora este objeto, al igual que hemos hecho con la definición de las propiedades anteriormente, también podemos hacerle la composición de los elementos necesarios. Es decir, podríamos indicar que tenemos el title y que este title, pues por ejemplo, va a ser un string, tal y como hemos trabajado anteriormente, o que vamos a tener el content y que este content va a ser, en este caso, también un string. Es decir, igual que hemos hecho anteriormente, vamos a poder también
definir y validar los datos que vamos a estar esperando recepcionar a través de las propiedades. Y de esta forma ya hemos traducido nuestro elemento de props que estábamos recibiendo anteriormente, lo hemos traducido a el formato de setup con script. Fijaos que es muy sencillo y es muy útil. Por supuesto, yo aquí simplemente le estoy dando el string, pero al igual que hemos hecho anteriormente, también podríamos definir un objeto con el CSRequired, el default y todas las validaciones que estuvimos viendo en la clase anterior. De igual forma, para poder trabajar con los emits, vamos a trabajarnos una constante que podemos denominar como queramos, pero que por norma general solemos definir como emit. Y este emit va a ser, como ocurre con las propiedades, el define emits, y el define emits va a recibir los diferentes elementos que podemos emitir, que en este caso se llamaba sayHi. Aquí lo teníamos, el sayHi. De tal forma que definimos también los elementos que podemos emitir. Y como siempre, que no se me olvide que los emits son un array, exactamente igual que como lo teníamos en el objeto anterior que habíamos definido para nuestro Composition API de la forma tradicional o para nuestro Option API. Y de esta forma ya hemos traducido el contenido que habíamos estado realizando con anterioridad a el formato de script con setup. Vamos a revisarlo. Cuando hacemos la definición del script con setup, como hemos dicho, no estamos utilizando el objeto de definición del componente, por lo tanto, todo queda directamente escrito en nuestro script. Para definir las propiedades que vamos a estar definiendo, creamos una constante props y le asignamos la definición de las propiedades de los props que vamos a estar recibiendo, en este caso el título y el contenido. Para los emits, igual, vamos a definir una constante, emit, que va a estar definiendo cuáles son los elementos que vamos a estar emitiendo. Y a partir de aquí ya podemos continuar trabajando de la forma tradicional. Fijaos que ya todos los errores que teníamos nos han desaparecido. Y esto es debido a que hemos llamado además la constante de las props, la hemos llamado props, por lo tanto ya no tenemos ningún fallo en nuestro template para detectar nuestro props title y nuestro prop content, que lo tenemos por aquí. Y de igual forma, a la hora de emitir, ya también se nos borran, se nos elimina cualquier tipo de error que pudiésemos tener, ya que además en la definición de los emits lo hemos llamado emit y por tanto todo funciona correctamente. Muy bien, pues de esta forma tan sencilla podemos trabajar también las props y los emits dentro de un entorno de trabajo con el setup en el script, que es el punto que nos había quedado pendiente a lo largo de la clase anterior. Una vez solucionado este punto, pasamos al plato principal del día, que son los datos computados. Vamos a por ello. Es hora de que comencemos a trabajar con los datos computados. Pero, ¿qué son realmente los datos computados? Vamos a entender cómo funcionan y en qué momentos nos resulta útil trabajar con ellos para, a partir de esta definición, podamos comenzar a incluirlo dentro de nuestros desarrollos. Bien, si tenemos en mente cómo está funcionando la reactividad dentro de Vue, algo que hemos estado trabajando a lo largo de las sesiones anteriores, hemos podido observar que dentro de Vue vamos a estar gestionando, vamos a estar realizando diferentes acciones que nosotros vamos a definir como acciones reactivas o referenciadas, es decir, valores que van a estar vinculados de una forma directa a la reactividad de cada uno de los componentes que tenemos en nuestro entorno, en nuestra interfaz. Todos estos elementos que son reactivos en un principio, podemos denominarlos como elementos de reactividad o referencia de primer orden, es decir, elementos que están vinculados directamente a la reactividad de nuestros componentes, de nuestro contenido. Sin embargo, cuando estamos trabajando a lo largo de un desarrollo dentro de una interfaz, es muy usual encontrarnos con situaciones en las cuales vamos a tener elementos
que también queremos que sean reactivos, también queremos que se escuchen sus cambios para hacer las modificaciones pertinentes en los templates de nuestra interfaz, pero que son valores que tienen dependencias a otros valores. Vamos a poner dos ejemplos y vamos a estar desarrollando uno de ellos a lo largo de la clase y vamos a tener el segundo ejemplo como ejercicio de trabajo. Supongamos, por ejemplo, que tenemos un valor que es un valor que tenemos referenciado. Acudiendo, por ejemplo, al contenido del episodio número 4, de la clase número 4, donde estuvimos trabajando los formularios, pues vamos a tener una cadena de texto que va a ser un valor de referencia, es decir, va a ser un valor que vamos a estar actualizando en nuestro contenido. Esta es una referencia de primer orden, una referencia reactiva natural dentro de nuestra composición. Sin embargo, podríamos tener ahora otro dato distinto, otro dato diferente, que sería, por ejemplo, pues esa misma cadena, pero al revés. Es decir, si tenemos una transposición de la cadena, por ejemplo, si escribimos hola, pues una cadena que va a ser halo, es decir, el contenido, pero al revés, un reverse del string. Muy bien. Y este valor, este elemento, también queremos que sea referenciado. Sin embargo, su contenido está vinculado, contiene una dependencia a otra referencia de nuestro contenido, que es la primera cadena, la que el usuario está escribiendo en el input del formulario. Pues esta cadena, la que estamos expresando como un elemento que es también reactivo, pero relacionado, dependiente de la referencia anterior, decimos que es un valor, que es un dato computado, puesto que vamos a necesitar realizar ciertos cálculos para ejecutar su contenido final, y estos cálculos siempre van a depender de un valor que está ya referenciado, un valor que es reactivo. De tal forma que view, y esto es importante entender el por qué hacemos la diferencia de los computados con respecto a cualquier otro valor normal, view lo que vamos a pedirle es: estoy especificando este valor, este computed, este valor computado, pero este valor computado quiero que sea reactivo. Pero no tienes que escucharle a él, porque él nunca va a cambiar. Tienes que escuchar a las dependencias, es decir, a los valores de los que éste depende. Y cuando los valores de los que este campo dependen cambien, aprovecha y cambia también el valor de este dato. Y por eso lo denominamos dato computado. Vamos a verlo muy sencillo cuando entremos ahora a trabajarlo en el código, y vais a ver que es mucho más fácil entenderlo cuando lo hemos escrito que explicado, así que no os preocupéis por eso. Pero es muy útil y lo vamos a estar usándolo de una forma constante. Un ejemplo clásico, por ejemplo, de un valor computado sería, imaginemos que estamos haciendo un módulo, un componente que se encarga de hacer facturas. Estamos haciendo un componente que nos sirve para editar facturas en un entorno de trabajo, y recibe ciertos datos y calcula la factura. Y ahora, dentro de nuestro componente, nosotros pues vamos a tener ciertos datos que pueden ser reactivos y que pueden estar referenciados, como pueden ser el subtotal de la factura o diferentes elementos que va a tener este componente para poder mostrar cuál sería el cálculo total de la factura que se está confeccionando dentro del formulario que está ofreciendo nuestro componente. Y ahora, pues por ejemplo, tenemos uno de los campos que son los impuestos. En el caso de España, los impuestos asociados se denominan IVA, impuesto de valor añadido, pero podría valernos para cualquier otro ejemplo, el VAT anglosajón o en cualquier otro tipo de país. En definitiva, los impuestos que hay que pagar en la factura. En estos impuestos normalmente no siempre, van a estar trabajando sobre un porcentaje del total. En el caso de España, a día de hoy, es el 21%. Entonces, si yo tengo un
pues por ejemplo, una factura que son 100 euros, el 21% son impuestos. Por lo tanto, tiene que tener un valor que es el total de impuestos a pagar, que es 21 euros. Pues muy bien, en este ejemplo, los impuestos a pagar es un claro ejemplo de valor computado, puesto que es un valor que tiene que actualizarse constantemente. Yo voy introduciendo diferentes productos y estos van modificando el subtotal de la factura. Y cada vez que se modifica el subtotal de la factura, nuestro componente tiene que recalcular cuántos impuestos tiene que pagar y a su vez tiene que modificar cuál es el total de la factura. Pues esta cantidad de impuestos sería un valor computado, puesto que no vamos a modificarlo nosotros a mano. Nosotros a mano no vamos a escribir cuál es el total de los impuestos, sino que nuestro componente, que ya sabe cuál es el porcentaje de impuestos que debe pagar, va a estar calculando este valor en función al subtotal, de tal forma que cuando se modifique el subtotal, el valor computado debe también ser actualizado y debe ser todo esto a su vez modificado en nuestro componente. Yo creo que este ejemplo es mucho más claro para entender bien cómo funciona un valor computado. Pues explicados los conceptos sobre estos datos, vamos a pasar a ver cómo podemos trabajarlo tanto en el Composition API como en el Option API. Vamos a nuestro editor de código. Empezamos trabajando nuestros datos computados dentro del Option API. La ruta que vamos a seguir va a ser Option API, Composition API, Composition API con Z. Vamos a por ello y estamos en nuestro entorno de trabajo. Voy a eliminar los elementos que habíamos estado utilizando para el ejemplo anterior y dentro de la misma construcción que hemos estado trabajando con anterioridad, este Hello World, voy a aprovechar para desarrollar un nuevo componente y utilizarlo como ejemplo, y así no tenemos que crear un nuevo proyecto, si bien, como siempre, vosotros podéis trabajarlo como prefiráis, en un entorno aparte o dentro del proyecto anterior. Voy a hacer un módulo y voy a llamarlo ComputerExample.view y vamos a crear nuestra estructura, que ya teníamos nuestro snippet preparado, que era el de TSComponent, que ya lo teníamos preparado de clases anteriores también. Muy bien, vamos a hacerle algo de espacio y, como hemos dicho, vamos a estar trabajándolo primero desde el Option API, así que elimino la parte del setup para poder hacer la definición. Vamos a realizar el ejemplo en el cual nosotros estamos trabajando nuestro valor computado a través de una cadena invertida. Vamos a hacer ese ejemplo y luego ya posteriormente también podemos ejecutar el de los impuestos. Para este ejemplo, pues vamos a necesitar inicialmente un valor inicial que vamos a trabajar con él y que a partir del cual vamos a generar la dependencia hacia nuestro valor computado. Para ello, simplemente dentro de nuestro contenido voy a crear, vamos a dejar este div como componente inicial y voy a colocar un input de tipo texto en el cual vamos a estar utilizando para que el usuario escriba el texto que crea correspondiente, y después este texto vamos a generarle el computado, que va a ser la versión invertida del texto que escribe. Muy bien. Todavía sin entrar en la parte computada, nos sirve como refresco, como repaso para los valores que ya hemos trabajado con anterioridad. Y es que si queremos vincular la información que vamos a estar escribiendo dentro de este input a un dato que vamos a tener en nuestro proyecto, tenemos que efectivamente hacer uso de nuestro vModel. Vamos a generar nuestro módulo, como siempre, vamos a estar exportando por defecto. En el caso de Option API, Define Component, y definimos nuestro objeto, donde el nombre va a ser ComputerExample y donde vamos a tener una función de datos, que es la que vamos a estar utilizando para generar todos los diferentes elementos. Por supuesto, si voy a estar utilizando el Define Component, previamente tengo que importarlo.
Muy bien, lo tenemos por aquí. Vamos a generar nuestros datos. Y en nuestros datos, pues es nuestra función que va a retornar un valor. ¿Y cuál es el valor que vamos a estar retornando? Pues vamos a retornar, por ejemplo, el valor que vamos a denominar, podemos denominarlo, por ejemplo, podemos denominarlo mensaje, por ejemplo. Vamos a message y message por defecto vamos a darle un valor vacío. Muy bien, hasta aquí nada nuevo bajo el sol, todo esto ya lo hemos trabajado con anterioridad dentro del Option API. Ahora vamos a hacer el bmodel de nuestra cadena y vamos a referenciarla a este mensaje, a message que ya hemos creado anteriormente. Muy bien, tenemos entonces la estructura básica. Ahora yo aquí podría, por ejemplo, añadir, pues vamos a añadir un párrafo en el cual vamos a añadir un h3 para que se vea mejor, en el cual yo voy a estar colocando el valor de message para que podamos verlo. Muy bien, guardamos y vamos a levantar el servicio. Este es nuestro proyecto Hello World y npm run serve para levantar nuestro servidor de pruebas y poder ver lo que estamos trabajando. Este es el Computed Example, así que vamos a nuestro app.view y vamos a utilizarlo. Es Computed Example, lo tenemos por aquí. Y para poder usarlo, pues evidentemente vamos a necesitar importarlo. Simplemente hacemos esta modificación en el componente general de nuestra aplicación, como ya venimos haciendo de costumbre en nuestros desarrollos, para que se visualice en nuestro servidor. Se construye el servidor y vamos a proceder a visualizar lo que hemos desarrollado. Ya está por aquí generado. Sí, muy bien. Pues entonces vamos a acceder a nuestro localhost 8080 y perfecto, tenemos aquí la cadena vacía. Voy a agrandarlo un poco para que podamos verlo bien. Y si yo ahora escribo aquí hola, pues abajo me aparece hola porque tengo un bmodel entre el input del dato y el h3 que estamos visualizando. Todo, nada nuevo aquí. Pero ahora vamos a pasar al siguiente punto de nuestro desarrollo, y es que esta cadena que estamos escribiendo va a ser una dependencia de un valor computado cuyo información va a ser el reverse de esta propia cadena. Pues vamos a ver cómo podemos hacerlo. Vamos a añadir en nuestro Option API los valores computados. ¿Cómo hacemos este trabajo? ¿Cómo formalizamos la definición de un valor computado dentro del Option API? Muy sencillo. Y es que, perdón, dentro del Option API, si recordamos, todo trabaja dentro de la definición del objeto y por lo tanto es bastante sencillo ubicar los diferentes elementos que componen nuestro script. En este caso tenemos el name, tenemos el data y ahora vamos a definir valores computados. Pues sencillo, simplemente añadimos computed a nuestra lista del objeto. Y bajo la clave de computed vamos a definir cada uno de los valores computados. Así de sencillo. ¿Cómo vamos a definir los valores computados? Pues los definimos a través de una cabecera de función. Por ejemplo, yo voy a generar uno que voy a llamar reverse, por ejemplo. Y lo definimos, como decíamos, como cabecera de función. Y ahora este valor computado tiene que retornar cuál es el valor, cuál es la información. Y para ello, simplemente, lo que vamos a estar haciendo es retornar de nuestro... Vamos a tomar nuestro mensaje, que lo tenemos por aquí, y lo que vamos a hacer es hacerle un split, un reverse y un join. Esto es JavaScript básico, simplemente para darle la vuelta a la cadena, para que veamos cómo funciona. Vamos a por ello y definimos que nuestro reverse va a retornar de, en este caso, el mensaje. Estamos dentro del Option API, así que dentro del Option API, recordad, tenemos que hacer el this delante, punto message, y vamos a aplicarle un split
y le aplicamos el reverse. Aquí, reverse, eso es. Y una vez hacemos el reverse, volvemos a unir. Hacemos un join. Esto JavaScript simplemente para aplicar el cálculo correspondiente. Y ya está, con esto ya hemos generado nuestro valor computado. Un valor computado que depende del anterior, depende del valor anterior. Aquí tenemos algún fallo de sintáctico, vamos a verlo rápidamente. Vamos a leerlo, el error tipográfico. A ver, voy a abrir esto para poder leerlo. Vale, muy bien, propiedad mensaje, no, vale, sí, esto es evidente, sí, claro, aquí no hay ningún problema. Muy bien, ahora os lo explico. En JavaScript es así y tal cual lo acabamos de realizar. Si lo estáis trabajando en JavaScript, pues tal cual lo tenemos definido de esta forma. Pero recordad que yo también lo estoy trabajando en TypeScript para de esta forma explicar también cómo funciona en TypeScript. Y aquí lo que nos está indicando el terminal es que si estamos trabajando en TypeScript, evidentemente tenemos que indicar cuál es el tipo de retorno de nuestro reverse, que en este caso sería un string. Con esto debería eliminarse ese error, efectivamente. Tened en cuenta que cuando trabajamos con TypeScript, a nuestros valores computados tenemos que especificarles el valor de retorno, el tipo de dato de retorno. Muy bien, entonces si lo tenemos con JavaScript, esta parte no hace falta. Si estamos con TypeScript, recordad que tenemos que añadir el tipado de datos a nuestro valor computado. Muy bien, pues ya tenemos entonces ahora nuestro valor computado dentro del Option API. Hemos visto tanto JavaScript como TypeScript. Llevamos hacia adelante todos los formatos posibles. Muy bien, voy a eliminar esta parte de aquí para tener más espacio. Y ahora simplemente en nuestro template voy a añadir también el valor computado para que podamos verlo. Y hemos dicho que se llama reverse. Es nuestro valor computado. Fijaos cómo además ya me detecta que es el método computado que tenemos especificado. Así que ahora vamos a visualizarlo. ¿Dónde lo tenemos? Aquí está. Muy bien, ahora entonces si empezamos a escribir, pues fijaos cómo nos está escribiendo el reverse. Tengo por aquí alguna coma que ahora la elimino. Pero podemos observar cómo el valor computado nos está funcionando correctamente. Y conforme cada vez que calcula el valor de la dependencia, también el sistema aprovecha y hace el cálculo del valor computado asociado. De tal forma que Vue no está ejecutando una reactividad sobre el valor computado, sino que simplemente está escuchando a sus dependencias y cuando estas son modificadas, el valor computado es recalculado. Acudimos a nuestro código para quitar esas comas que nos han aparecido ahí y bueno, si es porque en el método del join no le he especificado cuál es el carácter que quiero añadir, en este caso es el carácter vacío, con esto debería también quitarme esas comas. Perfecto. Y ahora podemos observar cómo tenemos pues la cadena invertida que se va calculando automáticamente cuando nosotros modificamos el valor de la dependencia. Genial. Ya hemos visto cómo podemos trabajar los valores computados dentro del Option API. Pasamos ahora al Composition API. Veamos ahora cómo realizar este mismo ejercicio de valores computados en el caso del Composition API. Para ello acudimos de nuevo a nuestro código y aquí tenemos nuestra versión en el formato de nuestro Option API. Para el Composition API es muy sencillo. Vamos a borrarlo todo, lo volvemos a hacer desde el principio y voy a mantener el message y el reverse aquí en nuestro template, puesto que lo único que vamos a estar modificando es nuestro script. Y como siempre, export default define component. Y esta definición tiene el objeto con el nombre, en este caso computed example.
Y ahora nos encontramos en Composition API en lugar de en Option API, así que ya no acudimos al data, sino que acudimos al setup. Y dentro del setup vamos a tener nuestro mensaje. Y este mensaje pues va a ser... Bueno, ahora hacemos la especificación de los datos, perdón, lo hacemos primero en JavaScript y luego en TypeScript. Va a tener un dato de referencia que va a ser un valor vacío. Recordad que cuando estamos en Composition API tenemos que especificar las referencias y las reactividades dentro de nuestro contenido. Aquí tenemos nuestra referencia. Muy bien. Y ahora, una vez la tenemos definida, en el caso de Composition API no tenemos un apartado específico para los valores computados, sino que al igual que ocurre con los métodos, recordad, en el Option API tenemos data, tenemos methods, tenemos computed, pues en el Composition API lo escribimos todo dentro del setup, ya que dentro del setup vamos a tener la definición de todos nuestros propiedades y métodos asociados, nuestros datos y nuestras funciones asociadas a nuestro componente. Y al igual que hemos definido nuestro mensaje, pues vamos a hacer nuestra función computada que hemos llamado reverse. Y vamos a especificar que este reverse es un valor computado, y para poder hacer uso de los valores computados vamos a tener que importarlos. Esto no es necesario en el Option API, puesto que va definido dentro del objeto, pero cuando estamos trabajando en el Composition API, siempre importamos el elemento, en este caso el computed, y vamos a hacer nuestro computed dentro de nuestro setup. Y el computed no es más que un elemento que va a estar recibiendo una función de callback, es decir, va a estar recibiendo una función que por defecto solemos hacerlo a través de una función anónima que va a contener el resultado. En este caso, constant reverse, y el reverse va a ser el computed, y este computed va a tener la función anónima, que en este caso no hace falta nada más, es simplemente una línea y es nuestro mensaje. Aquí no hace falta el this, puesto que lo tenemos todo dentro del setup, es otra diferencia del option con respecto al composition, sino que directamente trabajamos con el message. Pero recordad, este message es una referencia, así que tenemos que especificar value del message, su valor, y aquí aplicamos el mismo método que hemos aplicado anteriormente, ¿no? Pues en este ejemplo que estamos haciendo de la cadena invertida, pues spliteamos, invertimos y volvemos a unir sin ningún elemento para que no nos coloque las comas, con un vacío. Y una vez lo tenemos construido, pues ya tan solo nos resta retornar los diferentes elementos, que en este caso son el message y el reverse. Y ya hemos hecho el mismo ejercicio, el mismo trabajo con valores computados, pero en esta ocasión utilizando Composition API en lugar de Option API. Vamos a comprobarlo dentro de nuestro entorno de trabajo. Y podemos observar que todo continúa funcionando igualmente. Todo el proceso continúa trabajando de igual forma. Dentro de Computed, en Composition y trabajando con TypeScript, recordad que podemos tipar los datos de la referencia, incluyendo ref. Podemos indicar que este mensaje es una referencia, y a través del diamante especificamos que es una referencia de un string. Esto para los que estéis trabajando, como decía, con TypeScript. Y de esta forma, ahora ya sí tenemos el Composition completo. Tenemos el ejercicio de Composition con los Computed. Nos queda ver en última instancia cómo podemos hacer también todo esto, pero a través del setup. Y en este caso es que es muy sencillo, prácticamente lo tenemos realizado. Supongamos que vamos a trabajar con el script, con el setup, por lo tanto ya no hay que hacer la exportación, ya no hay que hacer la definición del setup, y todo lo especificamos dentro de nuestro contenido.
Vamos a darle algo de formato. Por tanto, nuestro return tampoco va a ser necesario. El define component tampoco va a ser necesario. Tenemos hecha la modificación y ya tenemos también nuestro contenido que continúa funcionando igualmente. A diferencia que teníamos con los props y los emits al principio de este episodio, en el caso de los computed no vamos a tener grandes variaciones con respecto al usar el setup dentro del script con respecto a su versión sin setup en el script, sino explícitamente definido. Muy bien, pues ya tenemos todo el contenido visto de la parte de Computed. Ya hemos visto cómo podemos hacerlo con el Option API, con el Composition API en sus dos variantes y todo tanto en JavaScript como en TypeScript. Continuamos. Por último, y para finalizar esta clase, vamos a hacer un ejercicio. Si recordáis, al principio de la definición de los valores computados estuvimos hablando de un componente en el cual podíamos nosotros definir una factura en la cual los impuestos asociados a dicha factura serían un valor computado que estaría vinculado directamente con el contenido. Pues vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a preparar un módulo donde nosotros podemos ir incluyendo diferentes productos, cada uno con un precio, y nuestro componente va a estar constantemente computando dichos valores. Hagamos un ejercicio sencillo para poder referenciar también este ejemplo de valor computado. Si estás trabajando este proyecto, si estás viendo esta clase y quieres trabajar el ejercicio, te recomiendo que ahora pauses el vídeo y trates de hacerlo tú. Trates de intentar ejecutar todo lo que hemos aprendido y hagas este ejercicio de facturas. Y una vez lo haces, tanto si te funciona como si no te funciona, vuelves a darle al play al vídeo y continuamos donde vamos a ver la solución. Bien, veamos la solución al ejercicio. ¿Te ha salido bien? Espero que sí. Vamos a proceder a realizarlo. Vamos a comenzar desde el ejemplo más sencillo y ampliamos desde ahí. Vamos a utilizar este componente del Computed Example que teníamos desarrollado anteriormente y lo voy a utilizar como base. Voy a vaciar todo el contenido y vamos a comenzar a trabajarlo. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es decidir sobre qué formato vamos a estar trabajando nuestro componente. En mi caso, voy a optar por el setup dentro del script en Composition API utilizando como lenguaje TypeScript. Vamos a definir en primer lugar el ejemplo de trabajo donde vamos a tener en primer lugar una constante que va a representar el porcentaje de impuestos que deben ser pagados. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una constante, vamos a llamarla VAT para usar la terminología inglesa. Y esta constante VAT en mi caso va a ser del 21, puesto que es el 21% el valor que tiene asociado. Después vamos a necesitar un segundo valor que no va a ser constante, sino que va a ser una referencia y va a ser el subtotal de nuestra factura, es decir, cuál es el valor subtotal de de la factura que estamos realizando. En esta primera iteración lo vamos a hacer en el formato más sencillo. Y para ello, pues vamos a tener un subtotal que va a ser, hemos dicho que vamos a hacerlo en TypeScript, así que puedo proceder a realizarlo todo correspondientemente tipado y vamos a tener las referencias importadas desde Vue y vamos a tener un subtotal que es una referencia numérica que va a ser igual a una referencia que por defecto vamos a incluirle el valor de 0. Muy bien, tenemos entonces el subtotal y ahora nos queda por último dos valores necesarios. Vamos a necesitar un valor que es el
porcentaje de impuestos a pagar y luego podríamos también desarrollar un total. En esta primera iteración vamos a ejecutar el subtotal y los impuestos a aplicar. Y como hemos dicho, los impuestos a aplicar van a depender de una operación que vamos a realizar porcentual sobre un valor que es referenciado, en este caso es el subtotal, así que para este ejemplo vamos a necesitar generar un valor computado que va a depender del subtotal. Vamos a hacer nuestro valor y este va a ser una constante, vamos a llamarlo por ejemplo total BAT, y total BAT va a ser igual a un computed. Vamos a ver si me lo importa automáticamente. No, pues lo importamos nosotros, computed. Y este computed, como hemos dicho anteriormente, va a trabajar una función anónima. Y esta función anónima simplemente va a devolvernos el cálculo porcentual del total a pagar. Al final, esto es una simple regla de 3. Vamos a dibujarla por si alguien no la tiene fresca, pero es una regla de 3 muy sencilla. Es decir, al final, si tenemos que el 100% es el subtotal, pues el 21% será X. Y esta X es igual a 21 por el subtotal entre 100. Esta sería la fórmula para calcular a través de una regla de 3 muy sencilla, el porcentaje, ¿no? Pues entonces tendríamos que nuestro computed sería igual a el 21, que en este caso es BAT, la constante BAT, por el subtotal, que es subtotal.value, porque en mi caso estoy utilizando Composition API y es una referencia. Y este valor lo dividimos entre 100 y obtenemos nuestro valor computado. Eliminamos este comentario de aquí y ya tenemos nuestro total BAT preparado. Ahora ya simplemente me quedaría ejecutar la plantilla, donde vamos a introducir un input type de tipo number, que vamos a estar vinculando a través de un bmodel, un bidireccional, a el valor referenciado en nuestro subtotal. Muy bien, y ahora vamos a colocarle aquí un label en el cual vamos a indicarle pues subtotal, y posteriormente aquí colocaríamos pues total impuestos a pagar y estaríamos colocando el valor de total BAT, que es nuestro valor computado, y entre paréntesis podríamos también especificar que este valor es BAT por ciento. Muy bien, tenemos la escritura de nuestro ejercicio, vamos a comprobarlo. Aquí lo tenemos, el subtotal es 0 y por tanto los impuestos a pagar son 0. Si el subtotal es 100, los impuestos son 21. Si el subtotal es 1000, los impuestos a pagar son 210. O si fuese, por ejemplo, pues 350, pues sería 73,5. Funciona correctamente. Y a partir de aquí ya podemos comenzar a complicarlo todo lo que deseemos. A partir de aquí, pues además del subtotal, podríamos colocar otro valor computado que fuese el total, el cual dependería del subtotal y de nuestro IVA a pagar. O, por ejemplo, podríamos combinar esta acción, este ejemplo que hemos realizado, con el ejercicio que estuvimos haciendo de los profesores y darle la posibilidad de ir añadiendo ítems e indicando cuál es el precio de cada uno de ellos. Y a partir de aquí complicarlo todo lo que deseemos hasta poder llegar a crear un componente completo que genere facturas. Espero que te haya salido bien el ejercicio. Hemos hecho el ejemplo más sencillo y, como siempre, os dejo por si queréis practicar, a todos los que estáis viendo esta serie en directo semana a semana,
pues si queréis practicar el ejercicio, os lo dejo abierto para que podáis ejecutar las otras iteraciones que podemos realizar sobre esta tarea. Es decir, poder listar diferentes productos o calcular un total, y a partir de aquí ya no añadimos nada nuevo, simplemente es practicar lo que ya hemos visto a lo largo de esta clase. Y con esto llegamos al final de un nuevo episodio dentro del curso de Vue. Un episodio quizás un poquito más corto de lo habitual, pero es interesante pararlo aquí para no mezclar con la temática de las siguientes clases. Y me gustaría utilizar estos últimos minutitos de la clase para explicar todo lo que nos viene en el siguiente lote de episodios, que es bastante amplio, ya que hemos visto ya los computados, directivas personalizadas, siguiente clase. Posterior a las directivas personalizadas, preprocesadores, vamos a entrar a trabajar la inclusión de preprocesadores CSS, cómo podemos incluirlos, cómo los trabajamos con TypeScript, consejos sobre estructuración en preprocesado y diferentes estilados dentro de Vue, para posteriormente continuar trabajando toda esta serie. Y vamos a avanzar después desde los preprocesados, donde también estaremos aprovechando para ver la inclusión de diferentes frameworks como Bootstrap o similares a nuestros proyectos en Vue. Todo eso será en una clase dedicada a estilados. Pasaremos a routing, que lo tenemos pendiente todavía, es decir, toda la gestión de rutas, contenido, rutas dinámicas, parámetros dinámicos en rutas, control de rutas, etcétera, y estados globales, lo que viene a ser Vuex y Pinia. Todo esto va a ser el siguiente bloque de 3-4 episodios, y posteriormente a esto, por supuesto, seguimos continuando y seguimos profundizando. Todavía nos queda muchísimo por ver dentro de Vue. Estamos todavía en el principio, en la punta del iceberg, y nos queda todavía mucho por ver esto en siguientes episodios. Nos vemos a programar.